autor de este proyecto en la provincia de Río Negro, que es el legislador Juan Martín. Legislador, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el legislador, mucha polémica se armó. Con esto hacía mucho tiempo que no había una polémica tan grande con la educación en la provincia de Río Negro, más allá de los paros o estas iniciativas que está teniendo el gobernador ahora del cambio de lo que tiene que ver con la ley, pero con la ley de educación en general, para que los chicos estudien de otra manera, pero esto que usted llevó a la legislatura, bueno, causó todo lo que causó. ¿Por qué usted cree que la educación tiene que ser esencial? Bueno, primero, declarar a la educación como un servicio estratégico esencial va en línea con lo que ocurre en otros países, donde además eso termina repercutiendo en la calidad educativa. Y creo que tiene que ser esencial porque es la manera que hemos encontrado, un poco a raíz de estos ejemplos de otros países y un poco también siguiendo lo que ocurre en la Cámara de Diputados de la Nación, donde un proyecto idéntico al nuestro tiene ya media sanción, va a permitir que las escuelas estén abiertas y que los debates que se den en torno a lo que ocurre en la educación sea con los chicos en las aulas. Es una manera de resguardar el interés superior del niño por encima de otros intereses y creo que la mejor manera de discutir todo lo que tengamos que discutir en materia educativa, donde Río Negro tiene muchas deudas, el gobierno provincial tiene muchas deudas en materia de infraestructura, en materia de la propia relación con el gremio docente, porque siempre el tema paritario se lleva adelante de una manera poco franca, por lo menos, o siempre de manera demorada, cuando desde mi punto de vista debe hacerse en tiempo no escolar, se termina haciendo en el medio del ciclo lectivo y eso genera palos en la rueda constantemente, pero esos palos en la rueda que siempre nos paga... el hilo se corta por lo más débil, digamos, y esos son los chicos. Entonces, la esencialidad le dice al gobierno y a los gremios, discutan lo que quieran, pero con los chicos en las aulas. La UNTER lo que discute es que en la educación, la UNTER, bueno, la Constitución también lo dice, la educación es un derecho. ¿Cuál es la diferencia entre que sea un derecho y que sea un servicio prioritario? La UNTER y yo también decimos, nosotros creemos que este derecho consagrado en la Constitución y en todas las normas es un derecho que para ser ejercido, para poder ser ejercido plenamente se tiene que prestar. Entonces ahí es donde aplica esto del servicio esencial. Es decir, es un servicio y es un derecho. Ahora hay que buscar la manera de que convivan estos dos derechos, que es el derecho a aprender y el derecho a huelga. Y el derecho a huelga no puede pisotear el otro derecho. Entonces lo que hace este proyecto de ley, lo que le dice este proyecto de ley al gobierno es: ocúpense de que en esa convivencia entre los dos derechos sea de manera armónica y donde el niño no termine sufriendo las consecuencias de la falta de idoneidad de ustedes o de la falta de una posición más moderada del gremio, ¿no? Entonces, de vuelta, seguimos ejemplos que han ocurrido en otros países. En Ecuador, por ejemplo, se reconoce, yo lo dije ayer en el recinto porque cité ejemplos de Italia, de España, Alemania, Francia. Entonces me dicen, no, bueno, nosotros no somos Alemania, no somos Francia, estás diciendo sandeces. Entonces, bueno, no les gusta vamos a Ecuador, que la reforma a la constitución del presidente Rafael Correa, que por caso se va a caer más simpáticos a las expresiones kirchneristas, pone en la reforma de la Constitución que la educación no puede ser cortada por los paros, digamos, o sea que los paros no pueden afectar la incorporación de saberes de los chicos. Y otra de las críticas que se hace es que cuando nosotros insistimos que los chicos estén en las aulas, dicen, bueno, ¿te preocupa la incorporación de saberes? Acá no hay incorporación de saberes porque van a ser pocos docentes para la cantidad de chicos. Y es por supuesto, es una crítica que nosotros tomamos. Ahora, está claro que cuando los chicos están en el aula en circunstancias de paro o de protesta gremial, es una situación de emergencia. Es probable que no exista allí la incorporación de saberes que se daría dentro de la normalidad del ciclo lectivo. Bueno, pero van a estar haciendo alguna actividad planificada con un docente que estudió para eso, que siente esto como una vocación de servicio y que va a estar siempre mucho más conforme el docente y el chico de estar en el ámbito natural que es el aula, que es la escuela, donde además de ir a aprenderse, se aprenden otras cosas, valga la redundancia, a convivir, a compartir, se presta el servicio de comedor también, donde el servicio de salud también, porque hay psicólogos, psicopedagogos. Yo tengo una hija con dislexia. Mi hija con dislexia la acompaña en la psicopedagoga de la escuela permanentemente, digamos. Entonces, la escuela es mucho más que ese
ese ítem que es el aprendizaje, digamos. Juan, pero muchos niños no pueden concurrir a la escuela porque no están en condiciones. ¿Qué pasa con esta ley, con esa situación? No sé a qué te referís, a chicos... A veces las escuelas tienen problemas en lo sanitario, problemas por supuesto, techo, es otro tema. Nombraste el comedor, sí, eso es otro... se ha demorado este año este servicio. Roedores en Bariloche, el transporte que no llega a los chicos de Huarco que no pueden ir a clase, pero es otro tema, digamos. Esta ley no viene a suplir eso. En todo caso, para eso también está el gobierno y nosotros presentamos nuestro bloque, la emergencia educativa, con una serie de priorización en la inversión en educación para que estas cosas no ocurran. Pero hoy estamos debatiendo la esencialidad y en sintonía de vuelta con la Cámara de Diputados, donde hay un proyecto de media sanción que fue al Senado y que esperemos sea sancionado. Usted hace una encuesta, toma un número de algún lugar, hizo un sondeo de la gente para llevar este proyecto a la legislatura, o lo lleva también por una convicción suya o porque también a nivel nacional se está tratando. Las dos cosas. La convicción de que los chicos van a estar mejor siempre en el aula que en sus casas o en la calle, no tengo ninguna duda y es parte de mis convicciones. Y segundo, no paré, lo dije ayer en el recinto, fui a grabar un video al recinto digamos vacío porque al otro día se iba a tratar esto y me explotó el teléfono la cantidad de gente que me escribió fuerza, no afloje, todos mensajes muy positivos y muchos docentes. Conté ayer, me escribió un docente de una escuela técnica de Cinco Saltos contándome un montón de experiencias que no puedo reproducir porque es una conversación privada que él me pidió que mantenga reserva, pero creo que existe un sentir docente que está muy alejado de los quienes hoy dicen representar a los propios maestros y docentes. Y ayer no se discutía sobre la docencia, digamos. Se discutía esta necesidad de la esencialidad porque hay situaciones donde los docentes y los chicos son rehenes de facciones ideológicas muy, muy extremas, digamos. O sea que el gran objetivo es evitar los paros en la provincia. El gran objetivo es que esos paros no afecten al desarrollo de los chicos. Este año en esta provincia tuvimos 3 semanas de paro ya. Y lo que ocurrió, por ejemplo, en la provincia de Chubut, que hasta que no llegó el gobernador Torres, prácticamente estuvieron 4 años sin clases. Lo que también procura es que las consecuencias de la pandemia que aún estamos padeciendo, porque en aquel momento decíamos como una muletilla a las asociaciones de padres organizados, la escuela debe ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Bueno, todavía estamos con consecuencias de aquel tiempo. Y después la educación se debe un debate profundo sobre la currícula, donde nuestro bloque también presentó proyectos para que se dicte la educación financiera, que es algo hoy muy básico, la educación emocional para ver cómo administran las emociones los chicos, sobre todo en la etapa secundaria, el emprendedorismo, la inteligencia artificial, la robótica. Es decir, hoy pareciera que la educación avanza a pasos agigantados y nosotros todavía estamos discutiendo si el pizarrón es verde, es negro. Esta provincia además tiene que dar explicaciones del valor de la tiza y otras cosas más, ¿no? También se está reclamando los salarios. Los salarios, sí, sobre los salarios, si uno se sienta con el gobierno, te ponen planillas donde dicen que son mejores que por lo menos la Patagonia. Lo que pasa es que no alcanza. Claro. Lo que pasa es que no alcanza. Ahora, legislador, usted hace hincapié en la constitución del presidente de Ecuador, de Correa, pero hay una modificación en la constitución. Acá hay una medida cautelar ya presentada por CETERA que, le hace lugar a ellos, ¿no? Sobre que la educación no es esencial. Esto termina en la justicia, obviamente. Segunda vuelta se va a aprobar y esto termina en la justicia. Bueno, primero que espero que la segunda vuelta se apruebe, por supuesto, que digamos que... Si dan los números como ayer, digo, ¿no? Que sigamos, tiene que existir voluntad. Sería ingenuo de mi parte pensar que depende solamente de mí, que soy el autor del proyecto. Digamos, acá hay una responsabilidad muy importante del gobernador de la provincia que habilitó el debate. Digamos. Yo se lo agradecí públicamente y se lo vuelvo a agradecer ahora, porque Juntos Somos Reneros sigue manejando qué cosas se tratan y qué cosas no. En el trabajo en comisión, porque los presidentes de comisión son quienes ponen las cosas arriba de la mesa o no, y en el propio recinto con el número para votar. Ojalá esa voluntad que se manifestó ayer también se sostenga en 15 o 20 días más. Y ojalá el gremio de la UNTER tenga una mirada menos extrema y de aquí a la segunda vuelta pueda aportar algo. ¿No les gusta este sistema de guardias? Bueno, ¿qué aportan para que los paros finalmente no terminen perjudicando a los chicos?
Nosotros recibimos notas de padres organizados, Argentinos por la Educación, opiniones de expertos que hemos ido incorporando al expediente de tratamiento y tenemos una mirada, digamos, receptiva de cualquier otra propuesta que pueda ocupar este tema. Veremos qué es lo que pasa de aquí en adelante. ¿Y cuál es su mirada respecto de esta situación entre el gobierno y el gremio docente? ¿Falta diálogo? ¿Falta acercamiento? Es un diálogo poco franco, es un diálogo que arrastra, es como en las parejas que hace años, digamos, cuando tenés una crisis con tu pareja no es porque pasó algo puntual en ese momento, sino porque lo venís arrastrando. Creo que es un problema de mucho tiempo, un problema probablemente de interlocutores, y que creo que esa falta de diálogo franco tiene que solucionarse rápido, porque los únicos que pagan consecuencias de eso no son los docentes, no son los políticos de turno, digamos, que hoy están en el Ministerio de Educación y mañana no, sino que son los chicos. Entonces creo que hay que dar vuelta a la página y ver de qué manera se sientan, y probablemente este proyecto o otros, porque también presenté el incentivo a la formación profesional, comúnmente llamado presentismo, que es lo que se está discutiendo en Neuquén. Perdón, en Neuquén es ley, y prácticamente toda la semana tenemos un paro distinto, por eso en Neuquén es un proyecto también que presentó mi bancada, en sintonía con otros que se presentaron, por ejemplo de Neuquén, por ejemplo de Chubut, y bueno, ojalá sirvan estas iniciativas para que armen una mesa de diálogo un poco más conducente a cuestiones de la cotidianeidad, digamos, cómo se mejora, ¿no? El control del presentismo también es polémico en Río Negro. Sí, con nosotros la contratación de esta empresa. Sí, presentamos un pedido de informe para que den explicación de esa empresa. ¿Sí? ¿Qué saben de la empresa ustedes? La verdad que hicimos un pedido de informe, pero tenemos información que ha trascendido en los medios, que tiene que ver con los Moyano, que tiene que ver con Kicillof, así que de movida a nosotros no nos gusta, digamos, o nos genera en todo caso los prejuicios que nos genera cualquiera de las iniciativas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas Kicillof cree que la Antártida es una provincia, así que imagínate que en materia educativa nos hace ruido por todos lados. Ahora, legislador, ¿tuvo contacto usted con la UNTER previo a lo que... Sí. ¿Qué le decían? La UNTER fue al trabajo en comisión. Nosotros, a ver, cuando ellos dicen que es una ley, como dijeron ayer, una ley que no se trató, que no hubieron ámbitos de debate, hay dos cosas. Hay, por ejemplo, el legislador Belloso que proponía que la ley se construya de abajo para arriba, casi con un estado asambleario, como si estuviéramos en la polis griega, donde todo el mundo opinara, desconociendo que digamos, la sociedad en definitiva gobierna a través de sus representantes. En ese estado ideal para algunos de asamblea no se dio, obviamente no se dio, no debe darse tampoco. Lo que se dio fue un trabajo en comisión donde la UNTER participó, donde pudo haber participado de otras comisiones más también, porque participó solo en la educación, pero está en el plenario de constitucionales. Tengo entendido que pidieron una reunión con los presidentes de bloque y esa reunión se la vamos a dar ahora, por lo menos fue con permiso del vicegobernador Pesati. Incluso nos dijo si los presidentes de bloque podíamos ir con otra persona. Bueno, eso fue una propuesta en realidad, para ser exacto, de Javier Acevedo, con otra persona más o con un asesor que nos acompañe a esa reunión. Bueno, seguramente eso se va a dar, es decir, el contacto hubo, el que tiene que haber, digamos, ¿no? Así que esperemos que de aquí a la segunda vuelta, bueno, haya más contacto todavía, para ver si tienen otra propuesta o si tienen alguna otra iniciativa o si tienen algún argumento para mejorar esta iniciativa que ya tiene media sanción. O sea que podría modificarse. Claro que puede modificarse, sí. De hecho, el texto aprobado no es el texto que propuse yo. Yo propuse un articulado y de producto de este trabajo en comisión y las consultas que hicimos se modificó. El artículo 2 está modificado en su totalidad. Digamos. Por ejemplo, el artículo nuestro no decía, aunque se suponía, pero no decía taxativamente que la educación era responsabilidad primaria del gobierno provincial en concurrencia con el Estado Nacional. Eso no lo decía. Bueno, el oficialismo me pidió incorporar esa modificación. La verdad me pareció que no cambiaba nada, en todo caso ponía el acento sobre las responsabilidades y aceptamos perfecto esa modificación y salió. Juan, siempre suele suceder que la ley es sancionada, después tiene que pasar al Ejecutivo para su puesta en marcha. Y por lo general esta ejecución de la ley tiene algunos inconvenientes por cómo se va a instrumentar. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, es clave.
Es clave, la reglamentación de esta ley va a ser clave. Nosotros todavía estamos esperando una reglamentación de la lengua de señas, que es un proyecto mío también y todavía no se lleva adelante en esta provincia. Eso es ley ya. Es ley. ¿Cuánto hace que fue sancionado? El año pasado. Pero eso, está bien. El año Ahora, pasado. eso, los chicos tienen que aprender, todos tienen que aprender lengua de señas, ¿cómo es eso? No, eso es, sí, tienen que aprender lengua de señas, pero además tienen que haber... Tiene que haber una materia. Claro, tienen que haber además intérpretes que puedan dentro de la administración pública estar todo el tiempo a mano para que cualquier persona con dificultades pueda realizar un trámite y demás. Tiene una serie de propuestas de ley que deben ser reglamentadas y todavía están esperando que se reglamenten. ¿Cuánto hace que está eso? 1 año, más o menos. Bueno, esta ley no puede salir sin reglamentación. La reglamentación de esta ley que proponemos nosotros es clave. Porque justamente como ponemos en cabeza del cuerpo directivo de la escuela la diagramación de cómo sería en caso de eventuales paros, cantidad de días, porcentajes y demás, la reglamentación tiene que ser clara para que esto no fracase, digamos, ¿no? Cuando la crítica es que las escuelas no se transformen en guarderías, a mí eso no me asusta porque sé que los docentes van a saber manejar la situación. A través, probablemente, no de, como dije antes, es un estado de emergencia, no es la normalidad. Entonces van a buscar algún tipo de actividad que los mantenga a los chicos con la atención dentro de la escuela. ¿Sería educación quien implementaría esta medida? Sería el cuerpo directivo, claro, sí, sería el Ministerio de Educación. Los directores Sería el Ministerio de Educación con los directores que tendrían la responsabilidad de llevar adelante la diagramación. Es decir, cuando hay un paro de 24 horas, el 30% que estará abocado allí tienen que ser en acuerdo con el cuerpo directivo, digamos. Ajá. Y si fuera más de 2 días o 3 días, el 50% del personal docente y no docente. Nosotros estamos proponiendo en el texto que sea el cuerpo docente y no docente. Nos parece clave que el cuerpo no docente también participe de estas guardias, por el servicio de comedor y por la limpieza y por todo lo que tiene que ocurrir allí en el ámbito escolar. Le pregunto otra cosa porque ayer se hablaba y teníamos justo a la gente de acá de UNTER. ¿Se pidió por parte de la UNTER poder ingresar al recinto o no? Ayer... Los dirigentes principales, digo, ¿no? Sí, a ver, entiendo que le mandaron una nota a Pesati para participar de la sesión, que existía voluntad del vicegobernador de que participaran como ya lo existió en la sesión anterior. Y frente al haber roto el orden público, haber cortado la calle y demás, el vicegobernador entendió que no eran merecedores de pasar al recinto porque estaban organizando esos desmanes acá, que después además fueron creciendo. En la sesión anterior, porque esto es bueno decirlo, ellos pensaban que íbamos a tratar el tema, entonces primero convocaron a un paro por las dudas, después lo levantaron cuando vieron que no había tratamiento, y cuando ingresaron, porque sí ingresaron, que a mí me tocó en ese momento hacerle un homenaje al presidente Sarmiento y a todos los docentes rionegrinos, porque era el 11 de septiembre, cuando ingresaron, los carteles que llevaban encima y que pusieron ahí en el palco bandeja de la legislatura decían no a Calcatreu. Es decir, fueron ahí a manifestarse en contra de la minería. Eso habla de la hipocresía en la representación de los intereses que dicen representar. Fueron ahí a militar en contra de la minería. Entonces, la verdad que uno duda de cuán importante hubiera sido que estén allí, porque además con el despliegue que hicieron acá, con las parrillas, las hamburguesas, los tachos, los colectivos y demás, podrían haber puesto una pantalla y podrían haber seguido el debate como pasa también en el Congreso Nacional, cuando se sigue un debate desde afuera, y lo hubieran escuchado todos, y no tan solo los secretarios generales, que ya habían asistido a esta otra sesión que les digo, con carteles antimineros, ¿no? Ahora, yo le preguntaba, por último ya no, porque ya estamos al final, Sí. le preguntaba el tema judicial, la judicialización de esta ley, por ya la medida cautelar que le hizo lugar justamente la justicia cetera. Esto va a impedir también que se pueda implementar la ley, porque no está dentro de la Constitución este tema, o sea que hoy la ley se declararía inconstitucional. No, veremos, porque lo que en realidad se cuestiona es que se avasalla un derecho, y nosotros decimos que no se avasalla ese derecho, que el gobierno tiene que armonizar un derecho con el otro, digamos. Nosotros no desconocemos, porque en esto han sido bastante capciosos algunos dirigentes diciendo que nosotros queremos reemplazar el derecho por un servicio, y de vuelta, ese derecho se ejerce como servicio con las escuelas abiertas. Es una interpretación que tendrá que hacer la justicia, porque claramente hay como dos teorías en pugna y probablemente la justicia termine echando luz sobre esto, y por supuesto, por lo menos de este lado,
diga lo que diga la justicia, se tendrá que acatar, porque es en definitiva quien hace la interpretación de las leyes. Legislador, gracias. ¿Estaban buenos los mates, ¿no?